¿Y si te dijera que algunos de los momentos más grandes de la historia fueron mentiras completas? Sí, estoy hablando de engaños tan elaborados que naciones enteras, científicos e incluso el creador de Sherlock Holmes cayeron en ellos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo una mujer convenció a los médicos de que estaba dando a luz conejos? ¿O cómo dos viejos con tablones de madera engañaron al mundo haciéndoles creer que los extraterrestres enviaban mensajes? Desde falsos diarios de Hitler hasta pulpos trepadores de árboles, nos sumergimos en 33 estafas históricas que prueban que la humanidad siempre ha sido brillante en dos cosas: mentir espectacularmente y creer tonterías absolutas. ¿Listo para cuestionar todo lo que creías saber? 1. Los protocolos de los sabios de Sion. Ah, sí, el caso clásico de fabricar una conspiración global entera porque necesitabas un chivo expiatorio. Imagina esto, es 1903 en Rusia y alguien decide escribir el fanfic más peligroso jamás creado. Falsifican un documento que supuestamente revela un plan secreto judío para controlar el mundo a través de bancos, medios de comunicación y probablemente controlando tu wifi. La parte más loca: a pesar de haber sido desmentido más veces que una teoría de la Tierra plana en una convención de la NASA, la gente siguió creyéndolo. La policía secreta rusa probablemente lo creó para justificar la persecución, y los nazis después lo usaron como combustible de propaganda. Es como si alguien escribiera una novela de suspense realmente mala, excepto que en lugar de terminar en una cesta de ofertas, terminó influyendo en genocidios reales. Cuando los historiadores probaron que fue plagiado de una sátira francesa de 1864 que no tenía nada que ver con el pueblo judío, ¿les importó a los creyentes? Absolutamente no. Este engaño muestra que a veces las mentiras más peligrosas son aquellas que la gente desesperadamente quiere creer, porque les da a alguien a quien culpar por sus problemas. No dejes que la historia te engañe dos veces. Suscríbete para que nunca caigas en las mentiras que todos los demás creen. 2. Transmisión radiofónica La Guerra de los Mundos. Has escuchado esta 1000 veces, pero esto es lo que realmente sucedió. 30 de octubre de 1938, Orson Welles decide que el drama radiofónico regular es aburrido y adapta la novela de invasión alienígena de H.G. Wells como boletines de noticias de última hora. Si sintonizaste tarde y te perdiste el descargo de responsabilidad de Esto es ficción, amigos, ¿realmente pensaste que los marcianos estaban vaporizando Nueva Jersey? La leyenda dice que siguió pánico masivo. Gente huía de las ciudades, se escondía en sótanos, cargaba escopetas para luchar contra trípodes. Aquí está el giro. Los periódicos, aterrorizados de que la radio estuviera robando su audiencia, podrían haber exagerado la histeria para hacer que la radio pareciera peligrosa e irresponsable. Es como cuando los servicios de streaming afirman que la televisión por cable está muriendo, excepto con más invasiones alienígenas falsas. Investigaciones recientes sugieren que tal vez unos pocos miles de personas entraron en pánico, no millones. Pero el mito se volvió más grande que la realidad porque generó mejores titulares. El verdadero engaño no fue la invasión marciana. Fueron los periódicos convenciendo a todos de que la radio convirtió al público en una turba sin sentido de idiotas histéricos que no podían distinguir la ficción de la realidad. 3. Las hadas de Cottingley. ¿Y si te dijera que el creador de Sherlock Holmes, el hombre que escribió sobre lógica y deducción, fue completamente engañado por dos chicas británicas con tijeras e imaginación? En 1917, las primas Elsie y Frances tomaron fotos de ellas mismas jugando con hadas, que eran literalmente recortes de revistas sostenidos con alfileres de sombrero. Eso es todo. Ese es todo el truco. Pensarías que la gente notaría que las hadas se veían sospechosamente bidimensionales, como muñecas de papel teniendo una crisis existencial. Pero Sir Arthur Conan Doyle, desesperado por creer en algo mágico después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en su mayor defensor. Escribió artículos, publicó libros, apostó su reputación en estas falsificaciones obvias. Las chicas guardaron el secreto durante décadas, probablemente riéndose cada vez que alguien lo mencionaba en las fiestas. No confesaron hasta los años 80 cuando eran ancianas, básicamente diciendo, sí, solo estábamos bromeando. No puedo creer que todos cayeran en eso. Es el equivalente victoriano de un fallo de Photoshop volviéndose viral, excepto que todo el mundo lo compró. 4. El hombre de Piltdown. Imagina querer ser tan importante que pegas un cráneo humano a una mandíbula de orangután, limas los dientes para que parezcan más humanoides
Manchas todo con químicos para que parezca antiguo. Lo entierras y luego descubres que no hace el eslabón perdido en la evolución humana. Eso es exactamente lo que Charles Dawson hizo en 1912. El establishment científico británico estaba tan desesperado porque Inglaterra fuera el lugar de nacimiento de la humanidad que ignoraron cada bandera roja ondeando en sus caras. La mandíbula no coincidía con el cráneo. Los dientes parecían limados. Los huesos provenían de diferentes periodos de tiempo. Pero no, el excepcionalismo británico dijo, esto está bien. Encontramos la evolución en Sussex. Durante 40 años, el hombre de Piltdown se sentó en museos como prueba de la superioridad evolutiva británica, mientras que fósiles reales de África fueron descartados. No fue hasta 1953 que los científicos finalmente admitieron que tal vez, solo tal vez, esto parecía sospechosamente como si alguien hiciera manualidades con huesos de primates. El engaño de Piltdown retrasó la paleoantropología durante décadas porque el orgullo nacional triunfó sobre la ciencia real. Es como afirmar que inventaste la pizza porque encontraste una congelada en tu patio trasero. 5. Filmación de autopsia alienígena. Los años 90 nos trajeron música grunge, internet de acceso telefónico y metraje granulado de una supuesta autopsia alienígena del accidente de Roswell. Bryce Antilli promocionó esta película mostrando doctores cortando un alienígena gris de cabeza grande en una habitación blanca. Los entusiastas de los ovnis perdieron la cabeza. Finalmente prueba, la pistola humeante. ¿El giro? Era un muñeco de goma relleno con órganos de pollo y mermelada de frambuesa, filmado en un apartamento de Londres. El alienígena parecía hecho en el garaje de alguien que lo fue. Años después, Santilli admitió que era falso, pero afirmó que estaba reconstruyendo una película de autopsia real que se había degradado. Claro, Ray. Y yo estoy reconstruyendo el aterrizaje lunar en mi bañera. Los efectos especiales eran tan malos que hacían que las películas de Ed Wood parecieran producciones de James Cameron. La gente quería creer tan desesperadamente que ignoraron las cremalleras visibles y el hecho de que los órganos alienígenas parecían sospechosamente una liquidación de carnicería. 6. Donación de Constantino. Imagina la presentación de PowerPoint medieval definitiva que justifica por qué el Papa debería controlar la mitad de Europa. Esa es la donación de Constantino, un documento falsificado que afirma que el emperador Constantino le dio al Papa autoridad sobre Roma Occidental en el siglo IV. Problema: fue escrito en latín del siglo VIII con frases y referencias que no existían en la época de Constantino. Es como encontrar un pergamino romano antiguo que diga #bendecido o Constantino estuvo aquí, Marco es sospechoso. Durante siglos, este documento falso justificó el poder político papal, reclamos territoriales y autoridad religiosa. Cuando el erudito renacentista Lorenzo Valla lo expuso como fraudulento en 1440, la Iglesia básicamente dijo, linda historia, hermano, y siguió usándolo de todos modos porque era demasiado conveniente. La falsificación era tan obvia que es vergonzoso que funcionara durante 700 años. Es el equivalente medieval de datar Wikipedia para ganar una discusión, excepto con ejércitos reales y excomuniones involucradas. 7. El gigante de Cardiff. George Hall decidió que la mejor manera de trolear a la gente religiosa y hacerse rico era tallar una estatua de yeso de 3 metros, enterrarla en la granja de su pariente en Nueva York y hacer que los trabajadores la descubrieran accidentalmente mientras cavaban un pozo en 1869. Miles pagaron por ver este gigante petrificado que supuestamente probaba que las menciones bíblicas de gigantes eran literales. Los científicos dijeron inmediatamente que era falso. La anatomía estaba mal, las proporciones raras, y parecía una papa enojada con mala actitud. ¿Le importó a la gente? No. P.T. Barnum quería comprarlo. Cuando fue rechazado, hizo su propia falsificación y afirmó que la suya era la real. Así que tuvimos una falsificación de una falsificación, ambas ganando dinero. El gigante de Cardiff prueba que si presentas con confianza tonterías obvias, añades algo de misticismo bíblico y cobras entrada. La gente hará fila para creer cualquier cosa. Hull finalmente admitió todo el esquema, probablemente mientras contaba su dinero y se reía de todos los que pagaron por ver a su hombre de papa de piedra. 8. El turco jugador mecánico de ajedrez. Wolfgang von Kempelen presentó su obra maestra en 1770. Un autómata que podía jugar ajedrez y vencer básicamente a todos, incluyendo a Napoleón y Benjamin Franklin.
El mundo colectivamente perdió la cabeza pensando que la inteligencia artificial había sido inventada siglos antes. La máquina presentaba un muñeco con turbante sentado en un gabinete de ajedrez, moviendo piezas con precisión mecánica, tomando decisiones estratégicas que humillaban a los grandes maestros. ¿El secreto? Un maestro regular de ajedrez humano acalambrado dentro del gabinete, operando el muñeco con imanes y palancas, probablemente desarrollando problemas severos de espalda. Kempelen abría ciertas puertas del gabinete durante las demostraciones para probar que todo era engranajes y mecanismo de relojería, cronometrando cuidadosamente qué secciones revelaba para que el jugador oculto pudiera cambiar de posición. Recorrió Europa durante décadas, e incluso cuando la gente sospechaba del truco, no podían descifrar exactamente cómo funcionaba. Es la versión del siglo XVIII de una transmisión de Twitch realmente elaborada con alguien más jugando fuera de cámara. El engaño fue tan exitoso que incluso después de ser expuesto, las réplicas continuaron de gira y engañando a nuevas audiencias. 9. La princesa Caraboo. Mary Wilcox aparece en un pueblo inglés en 1817 hablando galimatías, vistiendo ropas exóticas y usando lenguaje de señas para indicar que es la princesa Caraboo de la isla de Yabazú, secuestrada por piratas y heroicamente escapada. La aristocracia aburrida lo devoró absolutamente. La alojaron, la alimentaron, le dieron regalos, la vieron realizar rituales extraños y oraciones a sus dioses inventados. Los lingüistas intentaron decodificar su lenguaje inventado. Los artistas pintaron su retrato. Durante semanas fue la comidilla de la alta sociedad. Luego alguien la reconoció como la hija de un zapatero de Devonshire que tenía un historial de pequeñas estafas y una imaginación vívida. Mary literalmente había inventado una cultura entera, idioma e historia de fondo porque estaba en quiebra y pensó que la gente rica era lo suficientemente crédula como para caer en eso. Tenía toda la razón. Después de ser expuesta, intentó la misma estafa en Estados Unidos con menos éxito. La princesa Caraboo probó que si eres lo suficientemente segura y tu audiencia está lo suficientemente aburrida, absolutamente puedes convencerlos de que eres realeza de un lugar que no existe. 10. El engaño de la calle Berners. Theodore Hook hizo una apuesta de que podía hacer que cualquier casa al azar en Londres fuera la dirección más famosa en un solo día. Eligió la calle Berners 54 y fue absolutamente nuclear. Envió miles de cartas falsificadas solicitando entregas, servicios y citas, todas para la misma fecha y hora. En esa gloriosa mañana de 1810, el caos fue bíblico. Pianos, carretas de carbón, pasteles de boda, ataúdes, doctores, abogados, sacerdotes, desollinadores, pescaderos con barriles de pescado vivo, y el Lord Mayor de Londres mismo, todos descendieron sobre la casa de esta pobre mujer simultáneamente. La calle estaba completamente bloqueada. Los repartidores peleaban entre sí. Los vecinos no podían salir de sus casas. Era como un flash mob diseñado por alguien con una vendetta contra la planificación urbana. El residente de la calle Berners 54 no había hecho absolutamente nada para merecer esta locura. Hook observó desde el otro lado de la calle, probablemente comiendo palomitas de maíz antes de que se inventaran las palomitas de maíz, ganando su apuesta espectacularmente. Nunca fue probado oficialmente culpable porque la Inglaterra victoriana aparentemente no tenía leyes contra las bromas de correo armado. 11. La tribu Tazadai. En los años 70, Filipinas anunció el descubrimiento de los Tazadai, una tribu de la Edad de Piedra viviendo en cuevas sin conocimiento de agricultura, metal o el mundo exterior. National Geographic los puso en portadas. Los antropólogos se apresuraron. Aquí había prueba del pasado antiguo de la humanidad, viviendo y respirando. El gobierno declaró su bosque protegido. Luego periodistas escépticos regresaron años después sin previo aviso y encontraron a los Tazadai usando jeans, escuchando radios y viviendo en casas. Afirmaron que un oficial del gobierno les había pagado para fingir ser primitivos, dándoles herramientas de piedra y hojas para usar cuando aparecían las cámaras. La verdad es complicada, eran un grupo indígena real, pero su aislamiento y estilo de vida de la Edad de Piedra fueron masivamente exagerados o completamente fabricados, posiblemente para ganar simpatía internacional por la protección forestal o para hacer famoso a un político. Es como contratar actores para interpretarse a sí mismos, pero menos auténtico. El engaño de Tazadai muestra cuán fácilmente las narrativas romanticadas sobre pueblos indígenas intactos
Pueden ser fabricadas cuando sirven a propósitos políticos o de publicidad. 12. Los partos de conejos de Mary Toft. En 1726, Mary Toft decidió que el embarazo normal era aburrido y anunció que estaba dando a luz conejos. En lugar de pedir inmediatamente ayuda psiquiátrica, los doctores agarraron sus cuadernos con emoción. Un cirujano local la examinó y observó mientras ella entregaba partes de conejo. Luego, el cirujano del rey se involucró y lo declaró un genuino milagro médico. Durante semanas, Mary produjo pedazos de conejos mientras los doctores teorizaban sobre la imaginación materna y fuerzas cósmicas afectando a los fetos. La verdad era horriblemente simple. Mary había convencido a un cómplice de contrabandearle conejos bebés, que luego ella almacenaba internamente hasta los exámenes, cuando los entregaba. Cuando las autoridades finalmente sospecharon y amenazaron con enjuiciamiento, ella confesó todo el extraño esquema. ¿Su motivación? Probablemente atención y dinero del circo médico que la rodeaba. El verdadero escándalo es que médicos educados presenciaron a una mujer produciendo partes de conejo obviamente vivas recientemente y pensaron, sí, generación espontánea de conejos, esto tiene perfecto sentido biológico. En lugar de tal vez revise si tiene un cómplice con una granja de conejos. 13. Los diarios de Hitler. La revista alemana Stern pagó millones en 1983 por 60 volúmenes de los diarios personales de Hitler, supuestamente rescatados de un accidente aéreo. Los historiadores finalmente entenderían los pensamientos internos del Führer. Gran primicia. Excepto que el papel era demasiado moderno, la tinta estaba mal, las encuadernaciones eran de posguerra, y el análisis de escritura a mano fue hecho comparándolo con otros documentos falsificados por el mismo tipo. Konrad Kuschau, un prolífico falsificador de parafernalia nazi, había creado toda la colección, completa con técnicas falsas de envejecimiento e historias de fondo teatrales. Los expertos de Stern querían creer tanto que ignoraron banderas rojas obvias. Un volumen tenía hilos de poliéster modernos en la encuadernación. Las iniciales góticas FH en las portadas eran en realidad F y H por separado, no las iniciales reales de Adolf. Cuando todo se vino abajo, Stern se veía ridículo, los historiadores que los autenticaron se veían peor, y Kuschau fue a prisión pero probablemente no pudo dejar de reírse de lo fácil que había sido. Prueba que incluso con Hitler, el dictador más documentado de la historia, la desesperación de la gente por contenido nuevo los hizo creer falsificaciones obvias. ¿Te sientes traicionado por la historia? Dale a suscribirse. Exponemos la verdad que no quieren que sepas. 14. La autobiografía de Howard Hughes de Clifford Irving. Clifford Irving presentó a McGraw-Hill la oportunidad de su vida a principios de los 70. Estaba coescribiendo la autobiografía del recluso billonario Howard Hughes. Tenía cartas, firmas, cintas de entrevistas. La editorial mordió duro, ofreciendo un adelanto masivo. Irving falsificó documentos, creó transcripciones de entrevistas falsas esencialmente, hablando consigo mismo en diferentes voces, y elaboró un libro completo sobre la vida de Hughes con sorprendente detalle y momentos íntimos. Consiguió una portada de la revista Time. Estaba viviendo el sueño hasta que Hughes, que no había sido visto públicamente en años, realizó una conferencia telefónica con periodistas específicamente para decir: no tengo absolutamente ni idea de quién es Clifford Irving. Resulta que el billonario ermitaño estaba dispuesto a romper su aislamiento solo para llamar a alguien mentiroso a escala nacional. La esposa de Irving incluso había depositado cheques hechos a H. Hughes en una cuenta bancaria suiza bajo un nombre falso. Todo el esquema se desmoronó espectacularmente, llevando a Irving a prisión, probando que puedes falsificar muchas cosas, pero no puedes falsificar que Howard Hughes no sabe que existes cuando está lo suficientemente motivado para levantar un teléfono. Queens. El periódico English Mercury. Durante años, los historiadores citaron el English Mercury, supuestamente publicado en 1588 para reportar la derrota de la Armada Española, como el primer periódico de Inglaterra. Los libros de texto lo incluían, los eruditos lo referenciaban. Problema: nunca existió. Un anticuario del siglo XVIII y sus amigos borrachos de vino lo crearon como una broma literaria o posiblemente para ganar una apuesta sobre periodismo temprano. La tipografía era sospechosamente moderna para algo supuestamente de 1500, como encontrar un documento de la era Tudor en Comic Sans. El lenguaje incluía frases que no existieron hasta siglos después.
pero porque contaba una buena historia sobre la historia de los medios ingleses y el orgullo nacional, la gente quería que fuera real. No fue completamente desmentido hasta el siglo XX, lo que significa que generaciones de historiadores citaron con confianza un periódico completamente fabricado. Es el equivalente académico de editores de Wikipedia troleando a futuros investigadores inventando un evento histórico con detalles convincentes. El English Mercury prueba que incluso los expertos creerán mentiras convenientes si encajan en la narrativa que quieren contar sobre el glorioso pasado de su nación. 16. Shinichi Fujimura, la mano de Dios. El arqueólogo japonés Shinichi Fujimura tenía un talento sobrenatural para encontrar artefactos increíblemente antiguos que retrasaban la historia de Japón cientos de miles de años. Entre 1981 y 2000, hizo descubrimiento tras descubrimiento, siempre en momentos cruciales, siempre avanzando la línea de tiempo arqueológica de Japón de maneras nacionalmente halagadoras. Los colegas lo llamaban la mano de Dios por su habilidad misteriosa, su técnica secreta, aparecer la noche anterior, enterrar artefactos él mismo, luego descubrirlos al día siguiente con cámaras rodando. Literalmente fue atrapado en cámara oculta por un periódico haciendo exactamente esto, cavando hoyos y plantando sus hallazgos como un conejito de Pascua arqueológico desquiciado. Su fraude reescribió los libros de texto de historia japonesa, influyó en la educación y moldeó la identidad nacional durante 2 décadas. Después de ser expuesto, 150 de sus descubrimientos tuvieron que ser descartados, y la comunidad arqueológica de Japón tuvo una crisis existencial. Es como si alguien falsificara encontrar la Atlántida y todos construyeran sus carreras en eso. Excepto que esto realmente sucedió y la comprensión de toda una nación sobre su prehistoria colapsó de la noche a la mañana. 17. El motor Keely. John Keely afirmó en los años 1870 que había inventado una máquina impulsada por vibraciones etéreas, que es jerga pseudocientífica para "me lo inventé". Los inversores le arrojaron dinero durante décadas mientras demostraba máquinas zumbando, objetos flotando y hazañas mecánicas increíbles sin fuente de energía visible. Era la versión del siglo XIX de afirmar que inventaste un auto que funciona con buenas vibras y energía de manifestación. Los científicos pidieron explicaciones. Keely daba ensaladas de palabras sobre física vibratoria y resonancia armónica. Después de que murió en 1898, los investigadores destrozaron su taller y encontraron que básicamente era un escenario teatral, tubos ocultos corriendo por las paredes, sistemas de aire comprimido, cámaras secretas, mecanismos controlados por interruptores ocultos. Su fuerza etérea era solo aire presurizado y escenografía inteligente. Keely había ejecutado una estafa de múltiples décadas, estafando a los inversores de una fortuna mientras demostraba nada más revolucionario que alguien que descubrió cómo ocultar compresores de aire. Su legado es ser el Thomas Edison de la física fraudulenta, si Edison no hubiera inventado absolutamente nada y solo tuviera mejores efectos especiales. 18. El engaño del Dreadnought. En 1910, un grupo de aristócratas británicos, incluyendo a una joven Virginia Woolf, decidió que la Marina Real necesitaba ser humillada. Se vistieron con maquillaje teatral, túnicas elaboradas y turbantes, fingiendo ser el emperador de Abisinia y su séquito real. Enviaron un telegrama de aspecto oficial anunciando la visita de Estado. La Marina, desesperada por no causar un incidente diplomático, desplegó la alfombra roja para el tour del HMS Dreadnought. Los falsos miembros de la realeza inspeccionaron el buque de guerra más avanzado de Gran Bretaña mientras hablaban completas tonterías. Latín mezclado con suajili, mezclado con galimatías, lanzando bunga bunga para efecto cómico. Los oficiales saludaron. La banda tocó el himno nacional equivocado. Se les dieron todos los honores militares. Los bromistas mantuvieron la cara seria de alguna manera. Cuando se hizo público, la Marina fue humillada y los perpetradores se convirtieron en leyendas. Fue menos sobre política y más sobre probar que la formalidad militar británica podía ser completamente engañada por confianza y disfraces. Virginia Woolf literalmente troleó a la Marina Real y vivió para escribir sobre ello, lo cual es quizás lo más británico posible. 19. El pollo de Piltdown. En 1999, National Geographic anunció al Archaeoraptor, supuestamente el eslabón perdido entre dinosaurios y aves. Se veía científicamente legítimo. Los expertos inicialmente lo autenticaron. Se realizaron conferencias de prensa.
Luego, el escrutinio real reveló que era una falsificación china. Alguien había pegado una cola de dinosaurio en un cuerpo de ave antigua y lo vendió en el mercado negro de fósiles. La unión era visible bajo el examen adecuado, como si alguien usara superpegamento en restos de múltiples millones de años y esperara que nadie lo notara. Causó una vergüenza masiva para National Geographic y los científicos involucrados. La verdadera tragedia. Los fósiles de transición legítimos entre dinosaurios y aves realmente existen, pero este falso dañó la confianza pública en la paleontología. Es la secuela del hombre de Piltdown, excepto acelerada en meses en lugar de décadas porque la tecnología moderna hace más difícil sostener el fraude. El pollo de Piltdown prueba que la falsificación de fósiles sigue siendo rentable y que incluso las instituciones prestigiosas pueden ser engañadas cuando quieren un descubrimiento lo suficientemente desesperadamente como para saltarse la verificación exhaustiva. 20. La sirena de Fiji. P.T. Barnum, nunca uno para dejar que la realidad interfiera con las ganancias, exhibió la sirena de Fiji en los años 1840 como prueba definitiva de las sirenas. Era un torso de mono cosido a una cola de pez, secado, preservado y exhibido como la pesadilla de la naturaleza. Se veía menos como Ariel y más como algo pescado del sótano maldito de un carnaval. La taxidermia era grotesca, obviamente falsa y completamente irresistible para las multitudes que pagaron buen dinero para mirar esta abominación. Los periódicos la declararon sensacional. Los escépticos señalaron que estaba claramente cocida. Barnum básicamente se encogió de hombros y dijo: claro, pero pagaste para verla, ¿no? Probablemente fue creada por pescadores japoneses que tenían una tradición de hacerlas como novedades. Barnum la promocionó con expertos falsos, debates escenificados y acrobacias publicitarias. El genio fue que nunca afirmó que definitivamente era real. Solo la exhibió y dejó que la curiosidad humana y la credulidad hicieran el trabajo. La sirena de Fiji permaneció como una de sus atracciones más exitosas, probando que la gente pagará por ver falsificaciones obvias si las comercializas con suficiente confianza. 21. La fotografía del cirujano de Nessie. La foto más famosa del monstruo del lago Ness de 1934, mostrando un largo cuello emergiendo del agua, completamente escenificada. Marmaduke Wetherell, un cazador de caza mayor humillado cuando sus huellas de Nessie fueron expuestas como un paragüero de pata de hipopótamo, decidió que la venganza era un plato mejor servido con un submarino de juguete. Adjuntó una cabeza y cuello esculpidos de madera de plástico a un submarino de cuerda, lo flotó en el lago y lo fotografió. La imagen era lo suficientemente borrosa para parecer misteriosa, pero lo suficientemente clara para despertar imaginaciones. Los periódicos lo publicaron. Durante 60 años fue citada como la mejor evidencia de la existencia de Nessie. Las confesiones en el lecho de muerte en los años 90 finalmente revelaron el engaño. El poder de la foto no fue su autenticidad, sino lo que la gente quería que fuera. Prueba de que la magia aún existía en el mundo, que antiguas criaturas se escondían en lagos escoceses, que no todo había sido descubierto. Wetherell básicamente troleó al mundo entero desde el más allá, y honestamente respeto por el compromiso con la broma. 22. El gran engaño de la luna. El New York Sun decidió en 1835 que las noticias reales eran aburridas y publicó una serie afirmando que el astrónomo Sir John Herschel había descubierto vida en la luna a través de su poderoso telescopio. No solo vida, sino humanoides con alas de murciélago construyendo templos, unicornios pastando en praderas, castores bípedos construyendo represas sofisticadas, todos viviendo en un paraíso lunar completo con estructuras de zafiro. Los artículos eran absurdamente detallados, describiendo los comportamientos sociales de las criaturas, su arquitectura y la atmósfera respirable de la luna. Las ventas se dispararon. La gente lo creyó. Los científicos lo debatieron. Herschel, en realidad en Sudáfrica haciendo astronomía real y felizmente inconsciente, se volvió inadvertidamente famoso por descubrir una civilización lunar de la que no sabía nada. Cuando finalmente se enteró, su respuesta fue esencialmente ¿de qué están hablando? El Sun finalmente admitió que era sátira, pero el daño estaba hecho. Es la versión de los años 1830 de una historia de noticias falsas viral, excepto impresa en papel real y distribuida por niños reales, lanzando periódicos a puertas reales. 23. El horror de Amityville.
La familia Lutz se mudó a Ocean Avenue, 112 en Amityville en 1975 y huyó 28 días después, alegando posesión demoníaca, limo verde, levitación, enjambres de moscas en invierno, un cerdo demoníaco llamado Jody con ojos rojos brillantes, puntos fríos misteriosos, voces cantando en el sótano. Se convirtió en un libro de mayor venta y lanzó una franquicia de terror. Las investigaciones revelaron problemas significativos con su historia. Los eventos contradecían los informes policiales. Los supuestos fenómenos tenían explicaciones mundanas, y el abogado de la familia luego admitió que él y los Lutz crearon esta historia de terror sobre muchas botellas de vino. Los residentes posteriores no reportaron actividad paranormal cero. El trágico pasado de la casa, un asesinato real cometido por el dueño anterior, fue sensacionalizado y embellecido más allá del reconocimiento. Los Lutz se beneficiaron inmensamente de los derechos de libros y películas, mientras que la evidencia real sugería exageración mezclada con fabricación y buen marketing anticuado. Es la historia de terror estadounidense perfecta. Tragedia real explotada, empaquetada y vendida como entretenimiento sobrenatural mientras hace rica a la gente en el proceso. 24. Las falsificaciones de Shakespeare de William Henry Ireland. El adolescente William Henry Ireland quería tanto la aprobación de su padre que comenzó a descubrir manuscritos perdidos de Shakespeare en los años 1790. Primero, algunas cartas. Luego, documentos legales. Luego, una obra completamente nueva, Vortigern y Rowena. La élite literaria de Londres perdió la cabeza. Ireland, ebrio de atención, siguió produciendo documentos, cada uno más elaborado y menos convincente que el anterior. Su falso Shakespeare sonaba como un adolescente gótico esforzándose demasiado, lleno de melodrama y careciendo de cualquiera de la genialidad del verdadero bardo. La obra fue realmente escenificada en el Teatro Drury Lane. Durante el estreno, la audiencia se rió tan fuerte del diálogo terrible que los actores no pudieron continuar. Una línea particularmente horrible sobre la muerte y el honor fue repetida burlonamente por la multitud hasta que la actuación colapsó en farsa. Las falsificaciones de Ireland usaban tinta moderna, referencias históricas erróneas y frases que Shakespeare nunca escribiría. Los eruditos finalmente lo expusieron. Su padre fue humillado. William básicamente se encogió de hombros y escribió una confesión. Luego continuó haciendo arte mediocre. Las falsificaciones de Ireland prueban que el talento no puede ser falsificado, incluso si los documentos pueden. 25. Operación Carne Picada. A diferencia de los otros, este fue un engaño intencional en tiempo de guerra, pero tan brillantemente ejecutado que pertenece aquí. La inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial necesitaba engañar a los nazis sobre los planes de invasión aliados. ¿Su solución? Vestir un cadáver como Major William Martin de los Royal Marines, encadenar un maletín lleno de documentos de invasión falsos a su muñeca y flotarlo frente a la costa española donde operaban los espías alemanes. Le dieron a Martin una identidad completa, cartas de amor de su prometida, talonarios de boletos, un aviso de sobregiro, una foto de su novia ficticia. Las autoridades españolas encontraron el cuerpo, compartieron documentos con los alemanes, quienes se lo tragaron completamente. Hitler desvió tropas de Sicilia basándose en estos planes falsos, dejando el sitio de invasión real vulnerable. La operación tuvo éxito más allá de las expectativas. Después de la guerra surgió la verdad, revelando que el cadáver probablemente era Glyndŵr Michael, un hombre sin hogar que murió por comer veneno para ratas. La operación Carne Picada muestra que con suficiente atención al detalle, puedes engañar a los servicios de inteligencia más paranoicos del mundo, dándole a un hombre muerto basura de bolsillo creíble. 26. Círculos de cultivos. Durante décadas, patrones intrincados que aparecían de la noche a la mañana en campos de cultivo británicos desconcertaron a los científicos y generaron incontables teorías ovni. ¿Eran mensajes alienígenas? ¿Vórtices de plasma? ¿El campo magnético de la Tierra expresándose artísticamente? No. En 1991, dos alegres pensionistas llamados Doug Bauer y Dave Chorley realizaron una conferencia de prensa. Fuimos nosotros, compañeros. Desde los años 70 habían estado colándose en campos por la noche con tablones, cuerdas y rodillos de jardín.
creando diseños cada vez más complejos solo por risas y porque la vida en el pub se estaba volviendo repetitiva. Demostraron su técnica recreando círculos en minutos. La comunidad ovni, invertida en explicaciones extraterrestres, se negó a aceptar esta verdad mundana. «Pero los patrones matemáticos complejos», gritaron. Doug y Dave se encogieron de hombros. «Usamos cuerda y geometría básica». Incluso después de la confesión, los círculos de cultivos continuaron apareciendo, ahora hechos por artistas imitadores y bromistas inspirados por los originales. El fenómeno probó que los humanos desesperadamente quieren que los misterios tengan explicaciones extraordinarias, en lugar de admitir que jubilados aburridos con demasiado tiempo crearon un fenómeno internacional con materiales de una ferretería. 27. La tiara de Saitafernes. El Louvre gastó una fortuna en 1896 en una espectacular tiara de oro supuestamente perteneciente al antiguo rey escita Saitafernes. Presentaba intrincadas escenas de batalla, inscripciones históricas y era absolutamente hermosa. Los directores del museo celebraron, los eruditos la estudiaron y el Louvre la exhibió orgullosamente como la joya de la corona de su colección de antigüedades. Luego los expertos comenzaron a notar marcas de herramientas sospechosamente modernas e inexactitudes históricas. Un debate estalló. ¿Era auténtica o falsa? Apareció Israel Ruchomovsky, un orfebre de Odessa, quien casualmente anunció: «Yo hice eso para un amigo como comisión». Proporcionó dibujos, técnicas y recreó partes de ella para probar su afirmación. El Louvre estaba mortificado. Habían sido engañados por lo que era esencialmente cosplay de muy alta calidad. La tiara fue retirada de la exhibición. El escándalo mostró que incluso los museos más prestigiosos del mundo pueden ser engañados por artesanos hábiles, especialmente cuando el artefacto encaja perfectamente en la narrativa histórica que quieren contar. El Louvre mantuvo la tiara de todos modos, ahora exhibida como una obra maestra de falsificación del siglo XIX, convirtiendo su vergüenza en una exhibición. 28. Joyce Head. La primera exhibición importante de P.T. Barnum en 1835 fue Joyce Head, una mujer negra esclavizada anciana que afirmó tenía 161 años y era la niñera de la infancia de George Washington. La gente pagaba por ver esta reliquia viviente contando historias embellecidas sobre el bebé George. ¿Tenía realmente 161 años? Absolutamente no. Cuando murió, Barnum realizó una autopsia pública y los doctores determinaron que tenía quizás 80 años como máximo. Barnum, imperturbable, giró la controversia para vender más boletos. Pura explotación se encuentra con mitología estadounidense fabricada. 29. Lugensteine, piedras mentirosas. El profesor Johann Beringer encontró piedras talladas notables en los años 1720, lagartijas, arañas, letras hebreas, incluso su propio nombre. En lugar de sospecha, publicó un libro costoso sobre su descubrimiento del siglo. ¿El giro? Rivales académicos las habían estado plantando como una broma. Cuando Beringer se dio cuenta de que había sido engañado, gastó su fortuna tratando de comprar cada copia de su libro. Las piedras mentirosas vincularon para siempre su nombre con la credulidad. 30. El engaño del globo de Edgar Allan Poe. En 1844, Poe publicó un relato detallado en el New York Sun sobre cruzar el Atlántico en 75 horas en globo. Completa fabricación presentada como noticias de última hora. Nueva York se volvió loca. Días después, el Sun admitió silenciosamente que era ficción. Poe entendió que el detalle técnico crea credibilidad y la gente quiere creer en logros imposibles. El tatarabuelo de las noticias falsas virales. 31. Los papeles Horn. W.F. Horn. Descubrió documentos históricos en los años 1930 en Pensilvania, excepto que había creado toda la colección él mismo con materiales modernos y técnicas falsas de envejecimiento. Cuando fue desafiado, afirmó que un sueño le dijo dónde cavar. Los papeles Horn desperdiciaron años de esfuerzo académico probando que los falsificadores determinados pueden engañar temporalmente a los expertos. 32. Los viajes de Sir John Mandeville. Este libro del siglo XIV describía hombres con cabeza de perro, gigantes de un solo ojo y tierras donde los diamantes crecían en los árboles. Durante siglos, fue tratado como literatura de viaje legítima. Colón supuestamente lo leyó. Problema: Sir John Mandeville probablemente nunca existió. Es fanfiction medieval que influyó en la exploración durante siglos.
33. El pulpo trepador de árboles del Pacífico Noroeste. Un sitio web de 1998 documentó el pulpo trepador de árboles en peligro de extinción de Washington. Los estudiantes escribieron trabajos de investigación. Los maestros hicieron proyectos de conservación. Fue creado como una prueba de alfabetización mediática. La gente todavía cae en ello a pesar de que los pulpos son decididamente animales marinos sin adaptaciones para trepar árboles en absoluto. Si odias que te mientan, suscríbete. Porque el próximo engaño podría estar sucediendo ahora mismo. Así que ahí lo tienes. 33 veces que la humanidad probó que somos increíbles para mentir y aún mejores para creer mentiras.